Bueno, buenos días chicos. Hoy es la segunda clase de semiótica. El primer autor que vamos a hablar que es Ferdinand de Saussure, ¿sí? Ferdinand de Saussure, considerado el padre de la lingüística, ¿sí? Porque se dedicó al estudio, tuvo una cátedra de lingüística en la Universidad de Ginebra durante muchos años donde investigaba. No publicó nada, sino que lo que tenemos de Saussure sobre su pensamiento y su investigación es una recopilación que hicieron sus alumnos con el paso de los años, ¿sí? A medida que pasaban a ser su grupo de colaboradores, una recopilación que se publica después de su fallecimiento, ¿sí? Él nace en 1857 y muere en 1913. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un pensador del siglo XIX, ¿sí? La segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. Su pensamiento lo publican sus alumnos, ¿sí? Que con el paso de los años fueron transformándose en sus colegas y grupos de colaboradores, lo publican después de su muerte, ¿sí? Tratado de Lingüística General. Esa es la obra de Saussure. Bien. Fue un lingüista suizo, ¿sí? Considerado el padre de la lingüística moderna. Comenzó estudiando lenguas muertas y luego se interesó por la lengua como estructura, ¿sí? Su curso de lingüística general se publica en 1916. Bueno, antes de continuar les cuento que estoy con el PowerPoint, ¿sí? Estoy observando el PowerPoint que está subido al campus para ir comentando las diapositivas a medida que aparecen. Entonces ustedes cuando vean este video pongan el PowerPoint, ¿sí? Lo pueden ver en el celular y pongan en pantalla el PowerPoint para ir viendo de qué estoy hablando, ¿sí? A medida que van avanzando las diapositivas. O también pueden verlo en pantalla partida, ¿no? Bueno, el video en pantalla partida. Una mitad de la pantalla estoy yo hablando, la otra mitad está el PowerPoint y ustedes van viendo de qué estoy hablando, ¿sí? Es una sugerencia, si no, simplemente vean el video y después miren el PowerPoint. Bien. Bien, entonces estaba diciendo, ya vamos por la diapositiva 2, ¿sí? Revolucionó Saussure el concepto de la lengua, ¿sí? Porque comienza a considerarla como un sistema, como una estructura, ¿sí? Como un sistema único, ¿sí? Una estructura, no como un montón de palabras sueltas, ¿sí? Como sería estudiar un diccionario, mirar las palabritas del diccionario, ¿sí? Antes de Saussure, la lengua era considerada una simple nomenclatura, ¿sí? O sea, el significado de cada palabra, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona entonces el estudio de la lengua? ¿Cuál es la evolución histórica del estudio de la lengua? ¿Sí? En un momento fue la gramática, ¿sí? Una disciplina que señala las formas correctas e incorrectas del uso del lenguaje, de la lengua. Más adelante vendría la filología, ¿sí? Que estudia el idioma como una expresión cultural, ¿sí? Una estructura a lo largo del tiempo. Se hacía a partir de la crítica de los textos griegos y romanos, ¿sí? Entonces estaban los estudiosos de los textos clásicos, ¿sí? Y de esa manera observaban al sistema de la lengua. Luego comenzaría la filología comparada, ¿sí? O sea, la gramática comparada, donde se compararían distintos idiomas entre sí, que es lo que hacía Saussure en un principio, ¿sí? Cuando él estudiaba lenguas muertas. Y aquí, al estudiar una lengua en comparación con otra, comienzan a darse cuenta que hay muchas cosas en común entre las distintas lenguas, que obedecen a las necesidades o las formas de razonar del ser humano para poder comunicarse por medio de una lengua. Bien, y por último llegamos a la lingüística moderna, que es la que se considera que Saussure fue el fundador de la lingüística moderna, ¿sí? Donde
la lengua es considerada un sistema o estructura que va a permitir la comunicación entre las distintas partes dentro de una sociedad, ¿sí?, que persiguen un determinado objetivo, ¿sí? Bien, Saussure, ¿sí?, no fue un semiótico, ¿sí?, pero él, al ir estudiando la estructura de la lengua como lingüista, se dio cuenta de que estaba ante una nueva disciplina, ¿sí? Se dio cuenta que la lingüística, que la lengua, no era el único sistema de signos existente. Empezó a darse cuenta que la lengua como que se relacionaba con otros sistemas de signos, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación no verbal. Empezó a darse cuenta de que había muchas interjecciones o palabras que, no podían, que eran más bien onomatopeyas, por ejemplo, ¿sí?, y que obedecían tal vez a otro sistema de signos, también de creación humana. Entonces, él desarrolla el concepto de semiología, ¿sí? En sus escritos, en su Tratado de Lingüística General, hay un apartado, hay algunas sugerencias donde dice, bueno, en realidad la lengua no es el único sistema de signos, hay otros, ¿no? Deberíamos hablar de una semiología, dijo Saussure, deberíamos hablar de una semiología. En otras palabras, estudiar todo, ¿no?, más que los signos de la lengua. Entonces Saussure, si bien fue lingüista, se dedicó a la lingüística, él intuyó que había algo más, ¿sí?, algo más de la lengua. Entonces, la lengua, ¿sí?, es un sistema de signos, ya lo dijimos, el más importante, el que todos los seres humanos poseen, ¿sí?, todos hablamos, todos poseemos la lengua, ¿sí?, podemos hablar, podemos comunicarnos por medio del lenguaje. Y Saussure expresó, bueno, la lengua, este sistema de signos es parecido al lenguaje de los sordomudos, al alfabeto a los ritos simbólicos, ¿sí?, a los códigos militares, ¿sí?, dentro de una operación militar, por ejemplo. Pero si bien se parece a muchos otros sistemas de signos, la lengua es el más importante de todos, porque sobre la lengua están modelados todos los demás sistemas de signos, ¿sí? Y además es el único sistema de signos que abarca absolutamente a todas las personas, ¿sí?, abarca a todos. Es lo que nos hace humanos, lo que nos define como seres humanos, como seres sociales. Ustedes saben, probablemente hayan escuchado hablar de algunos casos de niños que por cuestiones accidentales quedaron aislados en una selva, ¿sí?, en Asia, y cuando los encontraron muchos años más tarde, esos niños no sabían hablar y no estaban socializados, no podían hablar, y era difícil definirlos desde el punto de vista humano, porque no solo no sabían hablar, no tenían las ideas desarrolladas sobre las cuales está montada el lenguaje, ¿sí? Entonces está el ser humano, cuando no tiene lenguaje, es como sería, por ejemplo, el caso muy extraño de estos niños que fueron encontrados en una selva en Asia, que gruñían, que caminaban en cuatro patas, ¿sí? Es muy difícil cuando la persona, por alguna razón muy, muy aleatoria, haya perdido el lenguaje o no haya adquirido la capacidad del lenguaje, hasta es difícil definirlo como humano, ¿sí? Hasta tanto ese ser es socializado de alguna manera como para integrarse a la sociedad. Bien, vamos a hablar del signo saussuriano, ¿sí? ¿Cuáles son las características del signo, siempre lingüístico desde el punto de vista de Saussure? ¿Cuáles son las características del signo saussuriano, ¿sí? Saussure, antes que nada, entiende al signo como una entidad de dos partes inseparables, ¿sí? Por ejemplo, una moneda tiene dos caras y esas dos caras no se pueden separar, ¿sí? No podemos poner el anverso por un lado y el reverso por el otro, ¿sí? Entonces, una moneda o una hoja de papel tienen dos caras que no se separan entre sí, forman
Son los dos aspectos de un mismo elemento. Entonces él crea, Saussure, un sistema metodológico, ¿sí?, para poder estudiar esas dos caras por separado. Y lo llama las antinomias de la lengua, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora sobre las antinomias de la lengua, que son 5, ¿sí? Lengua, habla, significado, significante, arbitrario, racional, sincronía, diacronía y sintagma y paradigma, ¿sí? Esas son las 5 antinomias de la lengua. Vamos a hablar sobre lengua y habla, ¿sí? Estamos en la diapositiva 8, ¿sí? Ahí está escrito algunas las diferencias. La lengua básicamente es una institución social, existe por afuera de las personas, mientras que el habla es la lengua en acción, ¿sí? Es el acto de hablar, es cuando esa lengua, esa estructura, ese sistema es realmente utilizado, ¿sí? Entonces el habla siempre es individual, cada persona posee su forma de hablar, el habla es accidental porque va a obedecer a las circunstancias del hablante, de aquel que hable, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué edad tiene? No habla igual un niño de 3 años que una persona adulta, ¿sí? O sea, es accidental, depende de las circunstancias de la vida de aquel que hable. El habla se sirve de la lengua, ¿sí? Va a la lengua, busca todos los elementos que existen en la lengua y los utiliza. Podemos modificar nuestra habla individual, ¿sí? Mientras que la lengua tiene unas ciertas reglas que están establecidas, ¿sí? Bien, significante y significado. Esto es algo que realmente quiero que observen bien, que lean el apunte, ¿sí? Y lo mastiquen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre significante y significado? El significante es el soporte del signo, ¿sí? En otras palabras, el signo lingüístico, en el caso que estamos hablando ahora. Es el soporte. Entonces, puede ser escrito o hablado, ¿sí? Puede ser una letra en un pizarrón, entonces ahí el significante sería el trazo de tiza sobre el pizarrón, o puede ser hablado, que sería entonces el sonido de una voz emitiendo una palabra, ¿sí? Entonces puede ser un grafema, el significado, el significante, ¿sí? Un grafema, o sea, algo escrito que se ve, gráfico, o puede ser un fonema también, que sería una palabra hablada, algo que se oye. El significado es qué significa ese significante, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que encierra? Entonces, y la reunión de ambos, de significante y significado, es lo que forma al signo, ¿sí? Eso sería la segunda antinomia. La tercera antinomia, arbitrario y racional. Arbitrario, ¿por qué la lengua es arbitraria? Bueno, porque las cosas tienen un nombre, ¿sí? La lengua tiene una serie de reglas, de estructuras, de formas de ser y una serie de significados de las palabras que son arbitrarias, en el sentido de que no las podemos cambiar, ¿sí? Son así y nosotros no podemos decidir cambiarlas, cada uno de nosotros por nuestra cuenta. Entonces es arbitrario. También es racional porque esa arbitrariedad, una vez que está establecida, debe ser respetada, ¿sí? Debe ser respetada y acatada por los hablantes, ¿sí? Bien. O sea, debemos acatar esa arbitrariedad, ¿sí? Racionalmente, acatar esa arbitrariedad establecida y consensuarla para poder comunicarnos. Bueno, sincronía y diacronía. Sincronía quiere decir al mismo tiempo. Diacronía quiere decir todo lo contrario, de al mismo tiempo. Entonces,
Saussure dice que hay dos maneras de estudiar la lengua, que es de forma sincrónica, en otras palabras, cómo es la lengua en determinado momento, ¿sí? O si no, de forma diacrónica, que es el estudio de la lengua a lo largo del tiempo, donde uno puede verificar y constatar que con el tiempo la lengua sufre cambios, ¿sí? Con el tiempo, no en forma repentina, sino que con el paso del tiempo y las transformaciones culturales. Esas transformaciones siempre se dan a través del habla, ¿sí? A través del habla surgen nuevas, y en el tiempo, nuevas transformaciones en las lenguas, ¿sí? Que siempre empiezan a nivel uso y costumbres y terminan siendo incorporadas al canon establecido, ¿sí? Con el tiempo. Les doy un ejemplo. La palabra bizarro, ¿sí? Me dice, uy, qué bizarro, ¿no? Hoy en día bizarro quiere decir qué loco, qué extraño, qué cosa, ¿no? Sin embargo, hace 40 años, no hace tanto, ¿sí? En lo que es la historia de la lengua, hace 40 años bizarro significaba noble, hidalgo, valiente, todo lo contrario, ¿sí? ¿Por qué sucede este cambio? Sucedió por la influencia del habla inglesa y de las series de origen norteamericano, donde se utilizaba la palabra bizarre, ¿sí? En inglés, y bizarre en inglés siempre significó lo que nosotros ahora consideramos bizarro, siempre significó extraño, ¿no? Cosa rara, ¿sí? En inglés bizarre, o sea, bizarro, significa la acepción que tenemos hoy. Pero hace 40 años para nosotros, bizarro significaba otra cosa, ¿sí? Totalmente distinta. Fue con la influencia de las series norteamericanas y donde se utilizaba la palabra bizarre en este sentido, que empezó a transformarse, ¿sí? El concepto utilizado de lo que es la palabra bizarro, y comenzó entonces a utilizarse con otro sentido, y eso con el uso y costumbre ha sido incorporado, ¿sí? Dentro del canon de la lengua. Bien, sintagma y paradigma. Esta es una antinomia compleja, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre sintagma y paradigma en términos de la lingüística? Lo sintagmático tiene que ver con lo estructural, ¿sí? Por ejemplo, las oraciones, ¿sí? Una oración sería un sintagma, ¿sí? Una oración en un texto o en un diálogo oral. Una oración sería un sintagma, es una unidad de sentido, ¿sí? Completa, ¿sí? El perro corrió rápido. Ahí tenemos un sintagma con un sentido completo, estructural. Mientras que lo paradigmático, ¿sí? Relaciona a características en común, ¿sí? De distintas palabras que refieren a un origen en particular. Por ejemplo, podemos agrupar palabras que signifiquen, que sean insectos. Entonces decimos, bueno, mariposa, mosca, ¿sí? Y vamos pensando en diferentes insectos. Entonces eso sería una relación paradigmática, donde hay un elemento en común entre diferentes que une a un hilo de palabras ¿sí? O de conceptos, ¿sí? Hay algo que los une. Entonces, y ahí vemos la última diapositiva, donde hay un ejemplo, ¿sí? De sintagma y paradigma, ¿sí? Donde está gráficamente explicado la diferencia en la lengua de las relaciones sintagmáticas y las paradigmáticas, ¿sí? Si tienen preguntas, por favor me escriben, porque no puedo extenderme mucho más que esto en lo que es Saussure. Bien, con esto
completamos lo que es la explicación de Saussure, ¿sí? Muy básico, muy esquemático, ¿sí? Para ayudarlos en la lectura del material que está subido al campus, ¿sí? Esto sería el pensamiento de Saussure. Pueden ir también a lo que es el texto que está subido al campus, el de Victorino Cecchetto, ¿sí? De entre las páginas 13 y 34 para afianzar estos conceptos. Les pido que para la semana que viene lean lo que aparece en tema 3, que es Los diarios de Adán y Eva de Mark Twain, ¿sí? Que lo lean, denle una leída, es un cuento muy divertido, sencillo, ¿sí? Léanlo porque ahí van a tener que hacer una búsqueda de signos en ese texto, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? También les voy a pedir que lean lo que es Yuri Lotman, ¿sí? El PowerPoint de Yuri Lotman y la semiósfera, y lo que viene justo después de eso, que es el PDF de la semiósfera y la teoría de Lotman, ¿sí? Sí, dice Lotman explicado por Lozano. Eso también vayan leyéndolo, porque vamos a hablar sobre eso la semana que viene. Preguntas, por favor, me consultan. Repasen lo de la semana pasada, que es qué es un signo, ¿sí? Más allá del signo lingüístico que estudiamos hoy, porque más adelante vamos a estudiar el signo triádico, ¿sí? De Charles Peirce, pensador norteamericano, contemporáneo, Saussure, ¿sí? Que tenía otro concepto sobre el signo, ¿sí? Distinto al de Saussure. Entonces, aprendan bien en qué consiste el signo de Saussure, lean también repasen lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Introducción a la semiótica y clases de signos, ¿sí? El PDF dice clases de signos, para ir familiarizándose con el tema y más adelante ya incorporar otros enfoques acerca del signo mucho más complejos y más completos, como es el de la teoría de Peirce, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan podido, que se haya entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, no duden en contactarme.